En el año 1974, un apacible padre de familia llamado Michael Taylor se convirtió en la víctima de una posesión demoníaca. Cometió asesinato y dejó en shock a toda una nación. El apacible pueblo de Ossett, próximo a Yorkshire, en Inglaterra, no aparenta ser un lugar donde haya atracción hacia los crímenes violentos. Sin embargo, esta pequeña ciudad de tan solo 17,000 habitantes es justamente donde acontece nuestra historia. 1974, Michael Taylor, de 31 años de edad, su esposa Christine, sus 5 hijos y su perro se mudaron a Ossett. Los vecinos consideraban a esta familia una de las más numerosas y agradables del vecindario. Describían a Michael como un sujeto amable, de buen carácter, así como un excelente padre y esposo. Aunque padecía de crisis regulares de depresión, provocadas por dolores crónicos en la espalda que le impedían realizar correctamente su trabajo, sin embargo, no era nada serio. Nunca hubo indicios de que algo anduviera mal en casa de los Taylor. Aunque no se había una población muy cercana a la religión, con muchos de sus residentes acudiendo fielmente a la iglesia cada semana, los Taylor nunca mostraban mucha devoción. Solían ausentarse de los servicios religiosos que ofrecía la parroquia ubicada cerca de su casa. Quizás esta falta de interés llevó a Barbara Worthman, una de las amigas más cercanas de Michael, a introducirlo en un grupo llamado Sociedad Cristiana de Estudios. Bajo el liderazgo de Mary Robinson, una joven de apenas 21 años de edad, la sociedad ofrecía una religión bastante abierta y por encima de todo, se identificaba como un grupo de estudios bíblicos. Michael mostró mucho interés inmediatamente por estas reuniones semanales y por frecuentar este grupo. Encantado con los discursos de Robinson, él también se dedicó a dar testimonios y a ofrecer conferencias. Rápidamente quedó en evidencia que Michael se había enamorado de la señorita Robinson. Los otros miembros notaron su comportamiento inapropiado e intentaron excluirlo, pero Michael siempre negó cualquier tipo de atracción. Era evidente que él pasaba mucho tiempo con Mary, y que Michael se convirtió en el favorito de la ministra Robinson. Los miembros del grupo también notaron el súbito cambio en la forma en que Mary dirigía el grupo. Recurría a algo que llamaba el poder de Dios, supuestamente para exorcizar a personas que hubieran pecado. Además, argumentaba que los pecadores debían ser liberados de manifestaciones diabólicas a través de rituales que ella misma y Michael habían ideado. Con admirable seguridad, Mary afirmaba tener la habilidad de ver pequeños duendes entrando y saliendo a las personas, escondiéndose dentro de su piel, intentando poseer a los individuos y atraerlos al mal. Mary y Michael estaban convencidos de que determinados rituales podían sacar a los duendes y expulsarlos al infierno. En el método que habían creado podían distinguirse artefactos y palabras de poder, elementos de magia ritual, algunas nociones de teosofía, incluso enseñanzas del gran ocultista y mago Aleister Crowley. Uno de los rituales debía hacerse exclusivamente durante la luna nueva, con una daga de hierro y una vasija en la que se recogería la sangre del exorcizado. En otro, se invocaban nombres de diversos ángeles para que expulsaran a los demonios. Este cambio tan radical de rumbo terminó incomodando a la mayoría de los miembros de la sociedad que terminaron abandonándola. Sin embargo, otros se mantuvieron fieles a las enseñanzas y Michael se quedó en un grupo que poco a poco pasó a ser un culto. Su esposa e hijos ya no asistían a estas reuniones, que fueron trasladadas al sótano de una casa particular y que ya no se hacían en el lugar que había cedido la diócesis. El comportamiento de Michael con su familia también cambió radicalmente. Se convirtió en un hombre completamente diferente, callado, nervioso y agresivo. Christine estaba convencida de que el grupo estaba ejerciendo algún tipo de influencia negativa sobre su marido, y en esa época descubrió que Michael había abandonado también su empleo para dedicarse a un nuevo emprendimiento: escribir, junto con Mary Robinson, un nuevo evangelio. El problema llegó al punto de que Michael abandonó la casa alegando que necesitaba hacer un retiro espiritual donde buscaría la iluminación. Enfadada por su comportamiento, Christine lo acusó de mantener una aventura con Mary. Michael lo negó. Inmediatamente huyó descontrolado, se subió a su auto y desapareció. En los días siguientes, Michael no dio señales de vida. Se le notificó a la policía, pero simplemente parecía que se lo había tragado la tierra.
Se supo de él hasta un mes después, cuando apareció en la sede de la Sociedad Cristiana de Estudios, asegurando que había percibido una presencia demoníaca intentando apoderarse de su cuerpo y obligándolo a cometer, según sus palabras, actos terribles. Mary aceptó hacerse cargo de él, empleando para esto uno de sus rituales de exorcismo. Durante este ritual, Michael explotó en una inmensa ira, al punto que se vieron obligados a detenerlo para que no agrediera físicamente a la ministra Robinson. Los testigos del exorcismo aseguraron que Michael se expresó en idiomas extraños, utilizó diferentes voces e incluso llegó a levitar. Más tarde, Robinson dio su versión de los hechos, y cito: «Llamé al poder de Dios. Pedí que intercedieran para liberar a Michael de cualquier influencia diabólica. Fue entonces cuando sus facciones cambiaron. Casi parecía una bestia. Mantenía sus ojos en mí con una mirada furiosa. Ordené que el demonio abandonara su cuerpo, pero empezó a gritar y a escupir. También hablaba lenguas extrañas. Me quedé petrificada. Logré ver una figura sobre él, como si fuera una presencia inmaterial. Un demonio con alas y cuernos que posó sobre su cuerpo como una enorme sombra. Sentí el hedor nauseabundo de la sombra. Pedí ayuda divina e imploré para que Jesús arrojara a la bestia del infierno. Solo entonces empezó a desaparecer y Michael se tranquilizó. Más tarde, Michael declaró no recordar nada de lo que había pasado. Los testigos confirmaron que estaba sumamente alterado, evidentemente fuera de sí, pero no pudieron observar ningún tipo de ente diabólico o sentir el olor a azufre. Pese a todo esto, Michael recibió el perdón de Mary y los amigos lo llevaron a su casa. La familia lo recibió con alivio, prometiendo que todo saldría bien de ahí en adelante. Pasó varios exámenes y parecía gozar de una excelente salud física. Pasaron 3 semanas sin el más mínimo inconveniente. Sin embargo, entonces empezó a dar señales de que algo andaba muy mal. Michael despertaba a gritos en la medianoche. Se alimentaba de carne cruda. Rompía los muebles de la casa, hablaba en idiomas desconocidos y se carcajeaba como un auténtico loco. La situación se volvía tan delicada que Christine envió a los niños a casa de sus amigos y solicitó a algunos vecinos que le ayudaran a atar a su esposo a la cama. Era por todo sabido que la cultura de Michael se arruinaba progresivamente y que podía ser un peligro si llegaba a quedar libre. Mary entró en contacto con varios sacerdotes afirmando que fuerzas demoníacas se habían apoderado del cuerpo de Michael y que su alma corría un grave peligro. El párroco local visitó la casa y quedó sorprendido con lo que vio allí. La atmósfera de la casa era helada. Adentro hacía 10 grados menos que en el exterior. Michael rechinaba los dientes, gritaba y hablaba en lenguas desconocidas, en arameo, según testigos que estuvieron en el lugar. Escupía, bafeaba y mordía a todo aquel que se le acercara. Lo mantenían atado a la cama con cuerdas que le lastimaban los brazos y tobillos, pero nadie se atrevía a acercársele. El párroco escribió una carta en la que recomendaba que se le practicara un exorcismo de inmediatamente, pues había reconocido características inequívocas de la acción de fuerzas del mal. En general, una petición de esta naturaleza requiere un examen completo y de una verificación psiquiátrica, pero sorpresivamente, el obispo de Yorkshire otorgó el permiso para llevar a cabo el exorcismo de inmediatamente. 2 religiosos, el ministro Peter Vince y el reverendo Raymond Smith, fueron solicitados para ejecutar el exorcismo. El ritual inició la medianoche del 5 de octubre de 1974 en la iglesia de St. Témesis, donde se encontraba Michael después de que lo trasladaran bajo efectos de sedantes. Aquella noche, los 2 sacerdotes serían puestos a prueba como nunca antes. Apenas arrancó el exorcismo, Michael sufrió una serie de convulsiones incontenibles y desplantes en los que mordía, escupía y arañaba. Lo ataron a un pesado banco de madera y lo inmovilizaron con cuerdas. Durante 8 horas, Michael, o quien sea que haya estado dentro de su cuerpo, recibió oraciones. Fue rociado con agua bendita y fue obligado a renunciar al cuerpo que pretendía quedarse. El reverendo Smith afirmó que más de 40 demonios habitaban al mismo tiempo el cuerpo de Michael, entre ellos entes que promovían incesto, bestialidad, blasfemia, lujuria, herejía, masoquismo y conocimiento carnal.
Estos supuestos seres se jactaban de haberse instalado en Michael y a obligarlo a hacer cosas horribles en el periodo en que se había ausentado. A la mañana siguiente, los sacerdotes totalmente agotados se retiraron a descansar, pero Michael permaneció atado. Decidieron dar continuidad al ritual por la tarde, pues algunas entidades todavía permanecían en el cuerpo del hombre. Los sacerdotes creían que la posesión estaba vinculada con los rituales de ocultismo y estudios sobre brujería que habían hecho en la sociedad, que esto le abrió las puertas al mal para que entraran a su cuerpo. Christine visitó la iglesia durante el exorcismo y quedó impactada por lo que vio. No reconocía a su esposo. Durante el ritual, uno de los demonios que hablaba a través de Michael contó que él los había invocado y que por eso tenían derecho a quedarse allí el tiempo que ellos quisieran. También proclamó que antes de irse matarían a una persona y la llevarían al infierno. Agotados física y mentalmente, los sacerdotes se retiraron nuevamente a la sacristía a descansar, mientras una enfermera suministró tranquilizantes a Michael para que durmiera. Este es el punto donde la historia se vuelve aún más oscura. Lo que sea que haya afligido a Michael, un ejército de demonios o una enorme enfermedad mental, lo había dotado de una fuerza descomunal. Alrededor de las 10 de la mañana, apenas 2 horas después de que los sacerdotes se habían ido a descansar, Michael logró zafarse de las ataduras y huyó de la iglesia sin que nadie se diera cuenta. Se escabulló por el vecindario y fue directo a casa, donde encontró a su esposa dormida en la habitación matrimonial. Michael la atacó de forma brutal, estrangulándola hasta la muerte con sus propias manos, perforándole los ojos con una punta de un lápiz, arrancándole la lengua y viéndole casi todo el rostro de una forma salvaje. Cuando terminó, Michael se fue contra el perro y lo trozó miembro por miembro. A continuación, salió desnudo de su casa, cubierto de sangre de pies a cabeza, vagando sin destino y gritando: «¡Esta es la sangre de Satanás!». Los aterrorizados vecinos solicitaron a la policía y una patrulla rápidamente llegó al lugar. 3 de ellos, 3 policías armados, con macanas y armas, lograron dominar a Michael, que todavía tenía fuerzas para resistirse e intentar escapar. Dentro de la casa encontraron el cuerpo muerto de Christine, con un charco de sangre. Pese a todo este horror de aquel día, la tragedia pudo haber sido mucho peor, ya que los hijos de Michael tenían previsto regresar por la mañana. Sin embargo, gracias a la gripe que le dio a uno de estos, ellos volvieron más tarde a su hogar. Aquel crimen tan sangriento y la historia de exorcismo, asesinato y locura hicieron añicos la tranquilidad que se respiraba en Osset. Provocaron un frenesí en la prensa británica. Michael fue enviado a un manicomio y medicado con dosis masivas de drogas fuertes. La diócesis de Osset fue acusada de negligencia por no informar la existencia de una persona con una profunda perturbación mental. A Michael lo diagnosticaron con un cuadro de esquizofrenia y psicosis. Mientras toda la nación batía los hechos, la opinión pública se dividía entre aquellos que creían en la posesión demoníaca y los que creían que el problema era mental. Las críticas también le llovieron a la diócesis de Osset y los responsables directos del exorcismo, el párroco y el ministro. El fiscal convocó a psiquiatras que afirmaron categóricamente que el ritual había alimentado las fantasías y las creencias transgiversadas de Michael. En palabras del fiscal, fue como intentar apagar un incendio con gasolina. Al final, concluyendo que era un enfermo mental, Michael fue declarado inocente e incapaz de cumplir una condena en una prisión común. Lo enviaron al hospital de Broadmoor para criminales dementes. Tras un periodo de prueba donde los medicamentos resultaron eficientes, increíblemente lo dejaron en libertad. Pese a toda esta repercusión negativa, uno de los ministros que presidieron el exorcismo, el padre Peter Vince, siguió defendiendo que Michael estaba poseído por demonios y que el incidente era un auténtico caso de posesión demoníaca. Por cierto, escribió un libro sobre el caso. Michael siguió sufriendo cuadros de depresión. No se hacía la idea de que sus hijos no quisieran verlo, lo que lo llevó a intentar quitarse la vida en muchas ocasiones. Desde el 2005, después de salir del centro de tratamiento psiquiátrico, al que fue ingresado después de ser acusado de acoso, abandonó Inglaterra. Actualmente, escuchen esto, se desconoce su paradero.
Una historia realmente impactante. Cómo un hombre aparentemente sano puede llegar a causar un daño irreversible a toda su familia y a una sociedad. ¿Cuál es su opinión, amigos y amigas? ¿Creen que realmente fue un caso de posesión demoníaca? ¿O creen que esto fue debido a un brote psicótico de este imperdonable hombre llamado Michael Taylor? No duden en dejar en la caja de comentarios su opinión, que nos interesaría mucho conocerlo. Aquí es su amigo Pepponstein reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios, como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!